El apóstol Pablo, al concluir su primera carta a los tesalonicenses, él no se enfoca en cosas complicadas o difíciles de entender. Más bien, él presenta algunas exhortaciones breves, pero muy profundas. Breves, pero profundamente prácticas. Cosas que apuntan, podemos decir, directamente al corazón de cada creyente y a la vida de la iglesia en general. En el capítulo 5, versículos 18 al 20, encontramos tres áreas claves que moldean una vida que honra a Dios. Y la lección de esta mañana yo le he titulado así: cultivando una vida que honra a Dios. Hermanos, ¿cuáles son estas tres áreas claves? ¿Cómo se cultiva esta clase de vida? Bueno, vamos viendo tres cosas que el apóstol Pablo menciona en estos versículos. La primera cosa que podemos aprender aquí es que para cultivar esta clase de vida que honra a Dios, necesitamos estar dando gracias en todo. Verso 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Con estas palabras, el apóstol Pablo, hermanos, nos lleva directamente a una de las actitudes más transformadoras en la vida cristiana. Y esta actitud es la gratitud. La gratitud. Pero si usted se fija bien en las palabras de Pablo, no se refiere a cualquier clase de gratitud, sino a una que se mantiene en todo momento. ¿Sí? Una gratitud que se mantiene en todo momento. Note usted cómo Pablo, ¿verdad? En este versículo 18 no dice dad gracias por todo. No dice dad gracias por todo. Pablo más bien nos dice dad gracias en todo. Y esto cambia el sentido de la frase. Dad gracias en todo. Es decir, hermanos, que no se trata simplemente de agradecer cada cosa o cada evento, ¿verdad?, que pasa, sino de mantener un corazón agradecido en cualquier situación o en cualquier circunstancia. Dad gracias en todo. Y es que nuestra tendencia humana es agradecer a Dios cuando todo va bien. Y damos gracias a Dios porque tenemos vida y tenemos salud. Y damos gracias a Dios porque tenemos trabajo, porque hay prosperidad. Y está bien, hay que hacerlo definitivamente. Todas esas cosas buenas reconocemos que vienen de Dios y decimos: Señor, gracias por todas estas bendiciones que nos das. Y hay que hacerlo así definitivo. Pero muchas veces, hermanos, desafortunadamente, cuando llegan las dificultades, lo primero que brota en algunos es ese corazón lleno de quejas, ese corazón lleno de frustración, ese corazón lleno de desánimo, porque repito, vienen dificultades a la vida. Entonces, hermanos, la gratitud es una actitud que debe de cultivarse en la vida de cada creyente, porque no nacemos automáticamente con esa disposición. En la vida va a haber momentos buenos, y va a haber bonanza, y va a haber prosperidad, pero también va a haber momentos de dificultad, y de dolor, y de enfermedad, y de escasez económica, y de falta de trabajo, y de cosas así. Pero dice aquí la palabra de Dios que debemos dar gracias en todo. ¿Sí? En todo. A medida que aprendemos a ver nuestra vida desde la perspectiva de Dios, va a ser, hermanos, que nosotros seamos capaces de entender que Él está obrando, aún en las cosas que nosotros no comprendemos o no alcanzamos a ver. Y cuando entendemos que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es soberano, entonces nuestro corazón empieza a responder con esa gratitud, incluso en medio de la dificultad o de la escasez o de la enfermedad. Cuando reconocemos, repito, que Dios es bueno, es fiel, es soberano, a pesar de las cosas que nos están sucediendo. Cuando reconocemos eso de Dios, vamos a ser capaces de ser agradecidos en todo. En todo. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17,
Habacuc 3:17, dice así el profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aunque falten todas estas cosas, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová, porque Jehová es mi fortaleza. Mi fortaleza. Hermanos, la actitud del profeta debe de ser la nuestra también. Una actitud de gozo y de gratitud. No porque todo esté bien, no porque haya abundancia, no porque tengamos prosperidad y salud. No, sino porque a pesar de todo, a pesar de que estas cosas puedan faltar, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel con nosotros y Dios sigue siendo digno de nuestra confianza. Sí, hermanos. Por eso dice aquí la Escritura: dad gracias a Dios en todo. En todo. ¿Sí? Por las cosas que recibimos, pero también cuando no tenemos estas cosas, también debemos aprender a ser agradecidos con Dios. Pero el apóstol Pablo también en este versículo 18 dice algo muy importante. Dice: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y al decir esto, hermanos, Pablo está afirmando por lo menos un par de cosas muy importantes. La primera es que la gratitud forma parte del diseño de Dios para la vida del creyente. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Dios quiere, hermanos, que seamos agradecidos en todo, en cualquier circunstancia. Tengamos mucho, tengamos poco. Sí. Es decir, hermanos, que ser agradecidos no es una cosa secundaria ni es una cuestión opcional. Si quiero, muestro gratitud, y si no, no hay ningún problema. No, no es así. Es la voluntad de Dios, es mandamiento de Dios. Así como Dios quiere que oremos, que vivamos en santidad o que amemos a los demás, de la misma manera también quiere que tengamos siempre un corazón lleno de gratitud. Repito, en las buenas y en las malas, ser agradecidos es parte fundamental de una vida que honra a Dios. Si no somos agradecidos, no honramos a Dios. Si cuando viene un problema, una dificultad, entonces nos llenamos de amargura y de resentimiento y reclamamos a Dios y actuamos de una manera así negativa, entonces no estamos honrando a Dios. Debemos dar gracias en todo, porque esta es su voluntad. Pero también, hermanos, la gratitud es la respuesta correcta a lo que hemos recibido en Cristo Jesús. El Señor no promete a sus seguidores riquezas o lujos o abundancia o prosperidad. El Señor nunca dijo esto. Pero hay cosas que el Señor prometió que tendríamos. Y hay cosas que hemos recibido por el simple hecho de haber aceptado a Jesús, de haber obedecido el evangelio que Él nos ha dejado. Y estas cosas, más allá de las cuestiones materiales, deben de llenar nuestro corazón de gratitud. Sí, hermanos, nunca debemos olvidar que nuestra relación con Dios ha sido transformada por medio de Cristo. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos sido reconciliados con nuestro Dios cuando antes estábamos separados y enemistados de Él. Tenemos una esperanza eterna en el cielo. Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Así que vivir en gratitud es recordar constantemente esta gracia especial que Dios nos ha concedido por medio de Jesús. Esto debe de llenar nuestro corazón de gratitud, más que las cosas de este mundo.
No es solo agradecer por bendiciones materiales, no es solo agradecer por momentos buenos, que claro, hay que dar gracias, pero no se trata solamente de eso, sino de vivir conscientes de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo más importante para poder nosotros siempre estar llenos de gratitud en nuestro corazón. Así que si cultivamos la gratitud en nuestra vida, no solamente vamos a honrar a Dios, sino también vamos nosotros a mantener una constancia, una firmeza espiritual a través del Señor Jesucristo. Pero otra cosa que el apóstol Pablo menciona, que es muy importante, que es muy necesario para cultivar una vida que honra a Dios, es no apagar el espíritu. Dice el versículo 19, no apaguéis el espíritu. ¿Sí? No apaguéis. ¿Y qué es esto de apagar el espíritu, hermanos? Bueno, debemos entender primeramente que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía sin personalidad como algunos afirman. Algunos dicen por ahí, no, el Espíritu Santo es como la electricidad, es una fuerza activa nada más. No, hermanos, el Espíritu Santo es mucho más que eso, mucho más. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios obrando en su pueblo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la deidad. Y el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo enseña, transforma y también produce fruto en la vida de los creyentes. Esto es algo bien importante que podemos notar en las Escrituras. El Espíritu Santo produce fruto en la vida de los creyentes. Dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice así la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, podemos decir que todo lo que Dios espera de nosotros, ese amor, ese gozo, esa paciencia, esa bondad, todas estas cosas nacen de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, hermanos, todo nace de la obra del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Efesios 5, verso 18, dice la Escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Note usted, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando dice aquí, sed llenos del Espíritu Santo, esto implica que el Espíritu Santo está obrando continuamente, está moviéndonos, está motivándonos hacia todo lo que es bueno, hacia todo lo que es santo, hacia todo lo que agrada a Dios. Ahora bien, ¿qué sería en este caso apagar el Espíritu? Si el Espíritu Santo, hermanos, obra en la vida de los creyentes, nos mueve, nos motiva, nos guía hacia todo lo que es bueno, lo santo, hacia todos esos frutos que Dios quiere que abunden en nuestra vida. ¿Qué sería apagar el Espíritu? Bueno, la expresión apagar viene de la idea de extinguir un fuego. ¿Sí? Extinguir un fuego. Así como se apaga una llama al sofocarla, el creyente puede sofocar la obra del Espíritu en su vida. ¿Sí? ¿Alguna vez a usted le ha tocado apagar un fuego? Aventarle agua, echarle agua con la manguera. Aquí tenemos extinguidores, por si acaso un día hubiera una emergencia
hiciera algún incendio, poder extinguir rápidamente ese fuego. Bueno, dice el apóstol Pablo, no apaguéis el espíritu. Y esta es la idea precisamente, de extinguir, de apagar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. ¿Cómo sucede esto en la práctica? ¿Cómo los cristianos podemos apagar al Espíritu? Extinguir la obra del Espíritu en nosotros. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, hay varias formas. Una de ellas es cuando desobedecemos la palabra de Dios. Y es que, hermanos, el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra a través de la verdad que nos ha sido revelada en las Escrituras. Cuando una persona escucha la enseñanza bíblica, es el Espíritu Santo quien le convence, quien le exhorta, quien le guía. Es el Espíritu Santo haciendo esta obra en su corazón. Pero cuando alguien la escucha y la entiende, pero decide no obedecer, esa persona está apagando la obra del Espíritu Santo. Él quiere convencerle, Él quiere guiarle, Él quiere salvarle. Y lo oímos. Pero, hermanos, cuando decidimos en nuestro corazón, sí, esto dice el Espíritu Santo, pero no lo voy a hacer. Esto dice el Espíritu Santo, pero no quiero. Entonces es como agarrar el extinguidor y empezar a echarle, ¿verdad?, el contenido al Espíritu para apagar la obra que Él está haciendo. ¿Sí? Eso es, hermanos. Pero cuando alguien escucha y entiende y obedece, hermanos, está avivando y está permitiendo que el Espíritu Santo obre y trabaje en su vida. Son dos diferentes respuestas que uno puede dar hacia la palabra de Dios. Una de obediencia y de sumisión, de sujeción a lo que el Espíritu nos dice a través de la palabra, y otra de rechazo, de desobediencia, de rebeldía hacia la misma. En Hechos 7, versículo 51, noten lo que Esteban le dice a estos hombres. Les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ustedes resisten. El Espíritu Santo les habla, el Espíritu Santo les exhorta, el Espíritu Santo les guía, les anima, les reprende, pero ustedes lo resisten. No hacen caso a su palabra. No oyen su enseñanza, la rechazan, la desobedecen. Eso es apagar al Espíritu. Sí, hermanos. Ser rebelde a la palabra de Dios es apagar la obra del Espíritu. Otra forma es cuando somos tolerantes al pecado. Sí, el Espíritu Santo nos impulsa siempre hacia la santidad. Pero cuando el creyente permite el pecado en su vida, entonces está yendo en contra de esa dirección que nos está dando el Espíritu Santo. Por eso dice en Efesios capítulo 4, verso 29, note usted, Efesios 4, 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Sí, hermanos, todas estas cosas que se explican en el contexto. Las palabras corrompidas y la ira y la malicia y el enojo y la maledicencia, todas estas cosas contristan al Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque el Espíritu siempre nos guía
en dirección a Dios y hacia la santidad. Pero cuando nosotros actuamos de forma contraria, cuando dice quítense de vosotros estas cosas y nosotros no las quitamos, al contrario las hacemos, las practicamos, entonces estamos apagando la obra del Espíritu y le estamos entristeciendo. ¿Sí? El pecado, hermanos, no es solo una falla moral, es una resistencia directa a la obra del Espíritu de Dios. Estamos resistiéndole, estamos luchando contra el Espíritu. Tú dices esto, pero yo hago lo contrario. Y tú dices no hagas esto, pero yo digo sí lo hago. Es ir contra esa dirección que nos está dando Él. Si somos infieles, hacemos que se contriste y hacemos que su obra se vaya extinguiendo y extinguiendo en nuestra vida. ¿Cómo nos puede ayudar el Espíritu Santo así? ¿Cómo puede dirigir nuestras vidas así? Él trata de hacerlo, pero nosotros lo apagamos. Nosotros le resistimos. Así que por eso dice Pablo, no apaguéis al Espíritu Santo. Un pasaje muy breve, pero con mucho significado. Otra forma, hermanos, es cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Y es que un creyente que deja de orar, un creyente que no se reúne constantemente con la iglesia, un creyente que deja de meditar en la palabra, un creyente que se desconecta de su vida espiritual, poco a poco comienza a perder sensibilidad. Y no es que el Espíritu se vaya de su vida, sino es que su influencia deja de ser escuchada. La persona ya no pone atención al Espíritu Santo. A veces se puede pensar que cuando un creyente se enfría espiritualmente es porque el Espíritu de Dios simplemente lo ha abandonado, pero no es así. No es así. El Espíritu Santo permanece. El Espíritu Santo sigue obrando, sigue hablando a través de la palabra, sigue impulsando siempre a los creyentes hacia todo lo bueno. Pero el creyente puede llegar a un punto, hermanos, en que deja de prestarle atención. Ya no lo escucha. Ya no le interesa. ¿Sí? Ya no está atento a esa obra que el Espíritu Santo trata de hacer en su vida. Ya no. Por eso, hermanos, no apagar el Espíritu implica mantener un corazón atento, dispuesto, siempre sensible hacia la palabra de Dios. Implica detenernos cuando Dios nos confronta. Implica obedecer cuando Él nos guía. Implica también, hermanos, no permitir que la rutina o que el pecado o la indiferencia silencien su voz. Puede llegar un momento en que todo se nos ha hecho tan mecánico, tan monótono, que ya no estamos prestando la atención debida, ya no somos sensibles hacia la guía del Espíritu. Y entonces, hermanos, ahí es donde, cuando ya no hay esa sensibilidad en el corazón, cuando la palabra nos confronta y nos reprende y nos redarguye y no tenemos esa sensibilidad, entonces estamos apagando la obra que el Espíritu trata de hacer en nosotros. Por eso dice en Hebreos capítulo 3, verso 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y cita el ejemplo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No seamos como adolescentes rebeldes, a quien el padre le habla o la madre y simplemente le vale, no le importa, no hace caso, le entra por un oído y le sale por el otro. No seamos así, no hagamos el corazón duro, seamos sensibles y hagamos caso de la dirección que nos está dando el Señor a través de su palabra.
Así que hermanos, el Espíritu Santo, podemos decir, siempre está presente en nuestra vida. La cuestión es, ¿estamos permitiendo que arda con libertad? ¿Estamos permitiendo, hermanos, que Él haga esa obra precisamente para la cual el Señor lo envió? Dice, yo me voy a ir, pero les voy a enviar al Espíritu Santo. Y de una manera Él está entre nosotros, en la vida del creyente, en la vida del pueblo de Dios. Él está presente. Y a lo mejor no de forma milagrosa como fue en el primer siglo, pero sí a través de la palabra de Dios Él sigue haciendo su obra en nosotros. Hermanos, ¿estamos permitiendo que arda con libertad o lo estamos sofocando con nuestra indiferencia, nuestro pecado o nuestra resistencia a su palabra? Bueno, muy importante la actitud que nosotros tengamos para permitir que Él pueda obrar libremente. Ojalá, hermanos, que su llama esté siempre viva y arda abundantemente en cada uno de nosotros. Otra cosa más que menciona el apóstol Pablo, muy importante para cultivar una vida que honre a Dios es no menospreciar las profecías. Dice el versículo 20, no menospreciéis las profecías. Y esta exhortación, hermanos, está muy estrechamente relacionada con lo anterior, ¿verdad? De no entristecer y no apagar el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios obra, y una de las formas principales en que lo hace es, como hemos dicho, a través de la palabra proclamada. ¿Sí? A través de la palabra proclamada. En el contexto bíblico, la profecía no se limita simplemente a predecir cosas futuras, como también hacían algunos profetas. Pero, hermanos, más bien aquí se refiere a hablar en nombre de Dios y comunicar su mensaje a su pueblo. Dios dice esto, ¿verdad? Y se da a conocer al pueblo. La palabra de Dios dice esto. Y se da el mensaje. En ese sentido, hermanos, es que también las profecías, ¿verdad?, forman parte de la vida del pueblo de Dios. Como en el segundo libro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, segunda de Pedro 1, 21, dice el apóstol, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que en el primer siglo los hermanos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, tenían solamente las Escrituras del Antiguo Testamento. La palabra de Dios, ¿verdad?, no había sido revelada de forma completa y no la tenían escrita como hoy en día, ¿verdad?, la tenemos. Así que Dios hizo uso de los dones espirituales milagrosos para hacer llegar su palabra, su mensaje a su pueblo, a la iglesia. Y uno de esos dones muy importantes era el don de profecía. Dentro de la iglesia había hermanos con ese don espiritual. Y Dios milagrosamente revelaba en su mente un mensaje que ellos tenían que dar a conocer a la iglesia. Y así de esta manera es que se daba edificación al pueblo de Dios. Dice aquí, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recibían inspiración y luego hablaban y daban a conocer este mensaje. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 3, dice Pablo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía tenía que ver con hablar a las personas. Dios dice esto y daba el mensaje a conocer. Era una exposición pública de un mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Pero, repito, en el primer siglo, ellos eran inspirados milagrosamente para dar este mensaje a la iglesia. Entonces, hermanos,
la profecía, podemos decir, es la palabra de Dios comunicada a su pueblo. Eso es la profecía. En el tiempo apostólico incluía revelación directa, definitivamente, pero hoy en día algo muy importante es que tenemos nosotros esa revelación ya completa a través de las Escrituras, a través del Nuevo Testamento. Por lo tanto, podemos decir que en nuestra aplicación de este pasaje, hoy en día nosotros, las profecías se refieren al mensaje de la palabra de Dios cuando es enseñada fielmente. Cuando alguien, hermanos, públicamente está dando a conocer a la iglesia un mensaje de parte de Dios y lo hace de una manera fiel, apegada a la doctrina del Señor, respetando, ¿verdad?, la doctrina de Cristo. Cuando lo hace así, podemos decir que ese mensaje viene siendo el equivalente a las profecías de nuestros hermanos en el primer siglo. Porque está hablando un mensaje de parte de Dios. Cada vez que la Biblia, hermanos, es abierta y es explicada y es aplicada correctamente, podemos decir que Dios está hablando a su pueblo. ¿Sí? Así es. Ahora bien, Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Y menospreciar implica tratar algo como insignificante, como de poco valor o digno de poco interés. Eso sería menospreciar. Y esto, hermanos, definitivamente es algo que puede ocurrir con la profecía. Es algo que puede ocurrir con ese mensaje de parte de Dios. Ese mensaje que está siendo expuesto para el pueblo de Dios. Verlo con menosprecio, como de poco valor, como de poco interés. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo puede ser que nosotros hoy en día menospreciemos las profecías? Bueno, una forma es al no escuchar con atención. ¿Sí? Repito, no escuchar con atención. Podemos ver una película en la televisión y estar bien atentos y bien concentrados. Y no queremos ni levantarnos de nuestro asiento. Pero puede ser que cuando Dios esté hablando a través de la palabra de Dios expuesta, puede ser que menospreciemos. Puede ser que no escuchemos con esa atención que a veces sí prestamos a otras cosas. Hermanos, y repito, esto ocurre no necesariamente porque la persona no esté presente, sino porque su mente. Aquí está la persona. Aquí está ocupando un lugar en una banca. Pero puede ser que su mente, su corazón y su disposición simplemente estén en otro lugar. Estén en otra parte. Sus pensamientos no estén enfocados en lo que Dios está hablando, sino en sus actividades fuera de este lugar. Cuando eso sucede, estamos menospreciando las profecías. Sí, hermanos, podemos estar sentados durante la predicación, podemos tener nuestra Biblia abierta, podemos estar oyendo las palabras del predicador, pero sin permitir que el mensaje penetre el corazón. Eso es escuchar sin atención. En ese caso, la palabra está siendo escuchada con los oídos, pero no está siendo recibida con reverencia. Es posible acostumbrarnos tanto a estar escuchando sermones y estar escuchando clases bíblicas y exhortaciones que poco a poco dejamos de sentir ese peso de lo que Dios está diciendo. Ya se nos hace algo tan rutinario venir y sentarnos y a ver qué le pesco ahí al hermano. Y no escuchamos a veces con la actitud que merece la palabra de Dios. La enseñanza se vuelve simplemente parte de la rutina. Oímos, pero no examinamos nuestra vida. No hacemos aplicaciones en nuestra vida personal.
Escuchamos, pero no preguntamos, Señor, ¿qué quieres corregir de mí? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo de obedecer? Dijo el Señor Jesucristo en Lucas 8:18, dijo, mirad pues cómo oís. Pongan atención a la manera en que están escuchando, dice el Señor. Esto es muy importante. Hay una forma de escuchar que honra a Dios y hay otra forma de escuchar que lo menosprecia, como dice aquí el apóstol Pablo. Cuando oímos con indiferencia, con distracción, cuando escuchamos con dureza, estamos tratando la palabra de Dios como si fuera cualquier cosa. ¿Sí? Menospreciamos las profecías cuando la palabra se predica y nosotros la recibimos como un sonido más. ¿Sí? Un sonido más, como una costumbre religiosa o como información que entra y luego sale sin producir ningún fruto. Eso es triste, hermanos, pero es posible que esto suceda. Y si esto sucede, entonces estamos menospreciando las profecías. Otra forma es cuando damos más valor a otras voces. Y es que vivimos rodeados de voces. Vivimos rodeados de opiniones humanas. Nuestros amigos, compañeros del trabajo, de la escuela, etcétera, maestros. Vivimos rodeados de redes sociales donde todo el mundo opina y todo el mundo publica lo que se le dé la gana. Vivimos rodeados de una cultura, de emociones personales, de tradiciones religiosas, incluso consejos bien intencionados, pero que no están basados en la verdad de Dios. Y todo esto está saturando la mente, los oídos de las personas, incluidos nosotros los cristianos. Y el problema no es que existan estas voces, sino que muchas veces permitimos que sean esas voces las que gobiernen nuestro corazón. Sí, hermanos. Por eso dice Pablo en la segunda a Timoteo capítulo 4 versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Abundan estas voces, por todas partes están estas voces. Pero hermanos, cuando permitimos que otras voces sean las que moldeen nuestra vida por encima de la palabra de Dios, hermanos, nosotros estamos menospreciando las profecías. Sí, aunque sigamos asistiendo y sigamos escuchando sermones, pero estamos permitiendo que no sean estos los que nos ayuden a cambiar y a corregir nuestra vida y a ser mejores para Dios, sino que permitimos que aquellas voces de afuera sean las que tomen precedencia y les damos más valor y más importancia y nos dejamos guiar por todo eso que se dice en el mundo. Entonces, repito, estamos menospreciando las profecías. La voz de Dios no debe de ser una opción más en nuestra vida, una de muchas que a veces hay que oír y a veces no. No es así, sino la autoridad que gobierne todo nuestro ser, la palabra de nuestro Dios. Pero algo más rápidamente, menospreciamos las profecías cuando no aplicamos lo que oímos. Sí, hermanos, y esta es la forma más sutil en la cual los cristianos a veces cometemos el error de menospreciar las profecías. Cuando las recibimos, las entendemos, pero no las aplicamos en nuestra vida diaria. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Algo bien importante que dice Santiago es que aquel que solo oye se engaña a sí mismo. ¿Sí? Aquel que solamente oye, pero no es hacedor, se engaña a sí mismo. Cree que está bien por el simple hecho de escuchar. Yo estoy bien porque yo fui a la iglesia.
Yo estoy bien porque me senté y escuché el sermón. Yo estoy bien. Sí, pero no lo aplicaste en tu vida. Solamente fuiste oidor, pero no hacedor de la palabra. No estás bien. Te estás engañando a ti mismo. Es lo que dice aquí Santiago. Hermanos, en realidad la verdadera valoración de la palabra no se mide por cuánto nosotros escuchamos. Puede oír 1000 sermones si quiere. Puede leer la Biblia 1000 veces si quiere. Pero, ¿qué tanto vale la palabra de Dios para nosotros? Se mide en relación a cuánto de ella obedecemos, a cuánto de ella aplicamos en nuestra vida personal. Así que, hermanos, menospreciamos las profecías cuando oímos sin obedecer, pero honramos la voz de Dios cuando permitimos que su palabra moldee, transforme, cambie nuestra manera de vivir conforme a su voluntad. Así que, en conclusión, hermanos, un corazón agradecido es un corazón que reconoce la bondad de Dios en toda circunstancia de su vida. Un corazón sensible es un corazón que permite que el Espíritu le guíe, le dirija, haga su obra en su vida personal. Y un corazón humilde es aquel que valora y atiende la palabra de Dios cuando ésta es proclamada y cuando se hace, lógicamente, con fidelidad y apegado a la palabra de nuestro Dios. Entonces, la pregunta es, ¿estamos cultivando una vida que honre a Dios? Bueno, cada uno de nosotros sabrá. Contestemos, demos la respuesta a esta pregunta, hermanos, y si en alguna forma estamos fallando, enfoquémonos y cambiemos y tratemos de honrar a Dios en todas estas cosas que hemos visto en esta mañana. Gracias por su atención a este mensaje. Si hay alguna persona en esta mañana que quiera obedecer el Evangelio de Jesús, venir a Cristo, ser bautizado, recibir el perdón de sus pecados y comenzar una nueva vida en Jesús, viviendo conforme a su voluntad, pues hoy tiene la oportunidad de hacerlo. El Señor le llama y le invitamos a que no se resista al llamado de Dios, a que no desprecie la voz de Dios. ¿Hay alguien en esta hora? ¿Hay alguna persona, algún amigo, algún joven que quiera venir a Cristo? Si hay alguien, puede alzar su mano en este momento. Ok, la invitación está en pie. Vamos a cantar el himno y a través de este himno seguimos reiterando la invitación del Señor. Gracias a todos por su atención.